Hoy hemos cantado acerca de la fe. Fe que mueve las montañas, yo la creo en Jesús. Y fíjense que la fe es el elemento indispensable para ser un creyente. Cuando alguien dice, yo soy creyente, está diciendo, yo he puesto mi fe en el Señor Jesucristo, ¿no? Así que una persona que cree, que tiene fe, es alguien que la tiene de acuerdo a algún parámetro. Si usted habla a nivel secular y habla con sus compañeros de trabajo, de estudios y demás, puede que muchos de ellos le digan, sí, yo creo en Dios. Porque para muchos, creer en Dios significa creer que existe Dios. Y creer que existe no hace a que tú tengas una fe real en Cristo. ¿Saben qué dice Santiago? Dice que Satanás y los demonios también creen en Dios y tiemblan ante Dios. Pero eso no hace a la fe de una persona. Hay algo más. Así que la fe tiene que tener una base, tiene que tener un sustento, tiene que tener un fundamento para que sea verdadera. Puede que algunas personas que no conocen al Señor, espero que sea solo los que no conocen al Señor, tienen fe en amuletos, ¿cierto? ¿Conocen algún amuleto por allí? No me lo digan. Ya saben de qué se trata entonces, ¿no? Si es que si yo tengo tal cosa, yo sé que eso me va a ayudar. Algunos piensan que sí, hay que tener todas las cosas en la misma posición. Alguien movió esta planta, estaba un poquito más acá, ¿no? Y algunos creen que Dios bendice y hace todas las cosas bien si está en la planta más acá. Y tienen la fe puesta en supersticiones, amuletos y demás. Ahora, hay algunos creyentes que piensan que tienen que ayudar a su fe con algunas cosas que creen que, en su sentido de pensamiento, que eso hace a la fe, como por ejemplo tener la Biblia. Tener la Biblia y abierta, por ejemplo, en el Salmo ¿qué? 91. ¿Cómo sé yo que voy a estar bien y protegido con esa tormenta tan fuerte que está viniendo? Porque en mi mesa de luz, cerca de mi cama, tengo abierta la Biblia en el Salmo 99, es el Salmo 91. Entonces, pensamos que la Biblia de papel es mágica. Jesús nunca dijo eso. La Biblia no es mágica. No es que la Biblia hace diferencia si está abierta en cierto versículo o depende el tipo de tapa que tengas. Esto es material. La Biblia hace diferencia si yo la leo y la creo y actúo en base a lo que dice la Biblia. Pero no porque piense que de alguna manera eso me ayuda a la fe. Otros piensan que tienen fe, pero su fe está basada en el pastor. Si el pastor me da la palabra, ¿no? Y honestamente, los pastores a veces tenemos palabra profética de Dios, pero no siempre. No siempre sabemos lo que puede llegar a pasar, porque somos seres humanos y dependemos de Dios. Lo mismo pasa con otros líderes también de la iglesia, ¿no? Dios da también profecía, pero no significa que una persona siempre la tiene que dar. Y de repente puede haber creyentes que piensen que la fe está fundada en lo que le dice otra persona o el consejo que le da. Miren, la verdad es que este pastor, todos los pastores que están sujetos al Señor, todos los hermanos y líderes que buscan al Señor, van a tener palabra de Dios. Pero los creyentes en Cristo, si somos creyentes, nuestra fe no tiene que estar basado en una persona, sino en Cristo. Esa es la gran diferencia. Otros creen y ponen su fe como fundamento en la iglesia. Es que yo sé que esta semana el Señor me va a bendecir. ¿Por qué? Porque el domingo fui a la iglesia. Está muy bien venir a la iglesia, pero no es que Dios nos bendice porque yo le cumplí a Dios por un horario en la iglesia. Venimos a la iglesia porque vamos a adorar a Dios, porque venimos a compartir con los hermanos, comunión, porque aprendemos de la palabra de Dios, pero nuestra fe no está basada en las cosas que hacemos. Nuestra fe tampoco está basada en otros asuntos, como por ejemplo ungimos con aceite a los hermanos que están enfermos. ¿Usted cree que el aceite es mágico?
es un aceite que hemos comprado en el mercado hispano. ¿Sí? Usted también lo puede comprar. La diferencia es la oración de fe. El aceite es símbolo del Espíritu Santo, ¿no? Para recordar que el Espíritu Santo es el que sana a las personas, pero no es el aceite, no son los objetos. Mi fe no puedo ponerla en esos objetos, en esas cosas. Algunos piensan que este púlpito es santo. ¿Usted cree eso? Miren, nunca lo hemos santificado este púlpito, pero está aquí para predicar de la santidad de Dios. Este púlpito está aquí para que las personas que estén aquí o cantando y demás hablen de la santidad de Dios, pero las cosas materiales, si Cristo viene hoy, se queda. No se va con Cristo. La silla que usted está tampoco se va con Cristo. Es una realidad. Nuestra fe, la pregunta es, ¿en quién la estamos poniendo? ¿Cuál es la base de nuestra fe? Algunos la ponen en uno mismo. No, yo sé que Dios va a obrar, pero si yo no trabajo, pero si yo no hago esto o lo otro, es verdad que tenemos que ser responsables, por supuesto que sí. Pero nuestra fe, ¿en quién la ponemos? Si la ponemos en nosotros, estamos perdidos. Miren que muchas veces creemos, no, yo sé que voy a estar bien. ¿Por qué? Y porque tengo un buen doctor. Qué bueno que tengamos un buen doctor. Tengo cobertura médica, que aleluya que tiene cobertura médica, pero ¿tú crees que vas a estar siempre bien, sano y demás porque todo lo que te rodea está correcto o porque dependes de alguien que te sostiene? Alguien que te sana, alguien que te cuida, alguien que te guarda. ¿Dónde está puesta nuestra fe? Por eso, miren, cuando queremos saber si nuestra fe realmente es genuina, ¿cuál es la fe? La fe que busca el Señor. Cuando usted lee los evangelios, va a encontrar que Jesús busca un tipo de fe. Que Jesús busca fe, una fe que sea verdadera y genuina, no cualquier fe. Jesús dice, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Se dan cuenta? Hallar, busca el Señor. ¿Encuentra fe en la tierra? En un momento dice, en todo Israel no he hallado tanta fe como en esta persona. Y si siguen buscando versículos van a encontrar que Jesús busca fe. A ver, la fe verdadera, genuina, ¿dónde está? ¿Cuál es la fe que busca Jesús? Quiero llevarte un pasaje bíblico para que descubramos en esa historia qué tipo de fe busca el Señor con nosotros. Se encuentra en San Juan capítulo 4, versículos 43 al 54. Dice aquí que Jesús va a estar en un pueblo que se llama Caná, Caná de Galilea. En este pueblo Jesús hizo 2 milagros. Uno, el primero, fue convertir el agua en vino en un casamiento. Así que era un motivo de gozo, ¿no? Y de bienestar, un nuevo matrimonio que se estaba uniendo en el Señor. Y el otro milagro es el que vamos a leer, que tiene que ver con casi un funeral. El Señor intervino a tiempo para que no terminara en tragedia. Vamos a leer, dice así San Juan 4, desde el 43. 2 días después salió de allí, ¿de dónde? De Samaria, y fue a Galilea, más al norte, ¿no? Porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Y Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra de Jesús, que Jesús le dijo, y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre.
El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo el Señor Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Este hombre llegó a Jesús y el Señor Jesucristo hizo un milagro en su vida porque, en primer lugar, tenía una necesidad tremenda. Y los que somos padres entendemos que hay muchos tipos de necesidades, pero cuando afecta a nuestros hijos, todo lo demás se oscurece, todo lo más se apaga, porque es lo más importante, y dejamos de hacer otras cosas porque para nosotros lo más importante son nuestros hijos. ¿Cuántos padres dicen amén? ¿Cierto? Es una necesidad apremiante, es algo que uno lo moviliza para poder responder. Así que este padre tenía a su hijo enfermo a tal punto de que estaba por morir. Y estaba en una ciudad vecina. Se entera que viene Jesús. Había escuchado las cosas que el Señor había hecho en Jerusalén, o sea, en Judea. Entonces, él va hacia el Señor Jesús y le clama al Señor, diciéndole y compartiéndole esta necesidad. Así que Jesús tiene una cierta relación muy particular con este hombre porque justamente entendemos esto, que Jesús quería ver fe en esta persona. Y esa fe que busca el Señor, en primer lugar, quiero decirte esta verdad tan importante. Esa fe que busca Jesús tiene que estar libre del temor de la necesidad. Toda necesidad puede que nos genere ciertos temores y eso es justamente lo que nos moviliza. Ay, ¿qué pasaría? Y mi hijo está enfermo, se puede morir. Tengo miedo, tengo temor por esa necesidad. Entonces eso me moviliza. Voy a Jesús por diferentes necesidades, todos tenemos necesidades. Puede que alguna sea una necesidad que a lo mejor no te dé demasiada preocupación, pero cuando uno viene a Jesús, normalmente son necesidades que nos movilizan, que nos producen temores. ¿Qué pasaría si? Y ahí voy a Jesús porque quiero someter eso al Señor. Así que, ¿cómo puede ser entonces que una necesidad me genere temor? Mire algunos ejemplos. Necesito paz. Necesito ir a Jesús porque necesito paz, seguridad, esperanza. Y eso de alguna manera me está diciendo que yo tengo temor a lo que será el día de mañana. Tengo temor a la incertidumbre del día de mañana. ¿Qué puede llegar a pasar? Y eso me preocupa. ¿Qué puede llegar a nivel económico? ¿Qué puede llegar en nuestra familia? ¿Qué puede llegar a otro nivel? Entonces, esa preocupación en mí me genera temor, un temor bastante grande. Puede que, por ejemplo, tengo la necesidad de que no quiero que me desilusionen más y voy a Cristo para que el Señor me dé fortaleza, me dé confianza, ¿no? Y puede que yo tenga miedo a ser desilusionado otra vez. ¿Me entiendes lo que quiero decir? ¿Alguna vez alguien te desilusionó? ¿Alguna relación? Y después dice, ay, esta nueva relación, esta amistad, este hermano, ¿no? ¿Qué va a llegar a pasar? Me preocupa porque no sé qué va a ser de esta relación, ¿no? Un cierto temor. Hay miedos a volver a fracasar. Tengo la necesidad de que Dios me dé seguridad en esto. Si Dios quiere que yo haga este proyecto, si Dios quiere que yo haga esto por mi familia, si Dios quiere que me movilice, pero tengo ese temor a fracasar. ¿Qué pasaría si Jesús falla? ¿Qué pasaría si Jesús no me da esa palabra? ¿Qué pasaría si Jesús me dice otra cosa? Tengo miedo a que esto no funcione. No quiero quedarme solo. Tengo temor a la soledad. Porque bueno, quizá me falta seguridad, protección y necesito encontrarme justamente con el Señor. Así que esos miedos condicionan mucho mi fe. Y quiero decirte que justamente eso es lo que quiere el Señor. Que si tú vas a creer en Él y le vas a entregar tu necesidad a Él, le entregues también el miedo que te genera esa necesidad. Vas a tener verdaderamente fe en Él cuando le entregas todo a Él y tu miedo también. Ok, listo, ya no me voy a preocupar, no voy a tener miedo y temor porque sé que Jesús ahora va a tener control. Jesús está buscando eso,
que nosotros le entreguemos al Señor la situación y que justamente podamos entregarle miedos, temores de lo que pudiera llegar a pasar. Así que esa fe que se entrega a Cristo es una fe que está ahora, el próximo paso es experimentar al Señor Jesús, experimentar al Señor en medio de la necesidad. ¿Se ha podido pensar, alguna vez ha pensado que si no tuviéramos necesidades, tal vez nunca buscaríamos a Jesús? Serían pocos, creo yo, serían pocos las personas que buscaran al Señor sin necesidad. Porque de alguna u otra manera, cuando tú viniste a Cristo, ¿no viniste porque algo estabas buscando? ¿Tenías alguna necesidad? A ver, levanten la mano, ¿cuántos vinieron a Cristo porque tenían una necesidad fuerte? ¿Ven lo que quiero decir? Entonces, no te quejes por las necesidades, porque vamos a tener siempre necesidad. El punto es, ¿qué vamos a hacer con ellas? Porque pueden ser necesidades espirituales, pueden ser necesidades emocionales dentro de nosotros, que a veces no sabemos ni cómo explicarnos, pero tenemos algo, un vacío, algo dentro de nosotros que solamente el Señor puede llenar. Esa necesidad me atrae a Cristo porque yo sé que Él puede hacer algo con eso. Pueden ser necesidades materiales también, pueden ser necesidades físicas, de sanidad, pueden ser familiares. Todas las necesidades nos acercan al Señor. Y esas necesidades que traen sus temores, hay que someterlas al Señor Jesús. Así que esas necesidades nos llevan entonces a reconocer a Jesús como el todo suficiente de nuestras necesidades. ¿Escucharon ustedes alguna vez la palabra El Shaddai? En hebreo, El Shaddai, un nombre de Dios, el Dios Todopoderoso, significa eso, el Dios todo suficiente para las necesidades de su pueblo. Eso tiene que ser Jesús para nosotros. Frente a todas las necesidades que tenemos, todas nos acercan a Jesús para que Él sea todo suficiente en las necesidades que nosotros pudiéramos tener. Nos acerca al Señor y nosotros entonces reconocemos que Él es nuestro Shaddai. ¿Dice amén? Él se ocupa de nuestras necesidades y la fe me lleva a depender más de Cristo, depender más del Señor. Y si tengo una necesidad también, otra vez, presentársela al Señor Jesús. Así que ese reconocimiento que hago de que el Señor Jesús es todo suficiente, me lleva al mayor reconocimiento que yo debo hacer en mi vida. ¿Cuál es? Que Jesús sea Señor. ¿Cuántos de ustedes saben lo que significa que Jesús sea Señor? Señor, en griego Kyrios, significa amo, dueño absoluto, el que tiene control de nuestra vida. Lo que Él dice, yo lo obedezco. Lo que el Señor ha dicho en su palabra, lo hago. Porque es Señor de nuestras vidas. Entonces mi vida está sometida ahora a Cristo porque Él es Señor. Y cuando es Señor, tiene control de nuestra vida. Así que ese reconocimiento es justamente el que nos ayuda cada día a entender que el Señor está en su trono, el Señor reina, el Señor Jesús está allí. Hay que reconocer que Jesús es Señor. Y si Dios está en el trono, entonces tengo que estar sometido a Él, totalmente a Él. Y Dios entonces es el que tiene la última palabra. Eso es lo que necesito entonces, pero tengo que pensarlo, ¿no? Entonces es algo que uno tiene que tomar esa decisión permanente. Nosotros hemos decidido que Jesús sea Señor de nuestra vida. Siempre. No solamente cuando las cosas nos van bien, sino cuando las cosas no están muy claras, cuando hay demasiadas necesidades alrededor nuestro. Ahí es cuando tengo que decir, me someto a Cristo, es el Señor de mi vida, tú sabes qué vas a hacer con esta situación. Cuando la necesidad me desborda, cuando lo que me está pasando parece que no tiene control, sigo diciendo que Jesús es el Señor. No busco otras alternativas por si Jesús falla. No, el que está sometido a Cristo sabe que hasta la última consecuencia va a estar con Él. Es ahí, ¿no? Estar en Cristo, basados en Cristo. Así que esa fe que busca el Señor es que termines diciendo Señor, que termines diciendo me someto a ti y voy a hacer lo que
tú digas exactamente, voy a confiar en ti al 100%, entregando toda mi necesidad y mi temor hacia ti. La segunda verdad que vamos a encontrar es que esa fe tiene que ser probada. La fe verdadera tiene que ser probada para saber que no hay incredulidad. Jesús refleja esto. Ay, sí, es lo que dice. Si no viereis señales y prodigios, no creeréis. ¿Qué estaba pasando en esa realidad? Jesús fue a la tierra donde él fue criado. Había ido a Nazaret también. Y dice que nadie creía en Jesús. Si ya lo conocemos, ya sabemos quién es. Sí, estaban tan familiarizados con Jesús, su familia, su entorno, que no podían creer que sea el Hijo de Dios y que traía la salvación, y era justamente ahí cumpliéndose la Escritura, siendo el Mesías de Dios, que traía salvación. La familiaridad hacía que la fe no sea genuina. Empezaba a haber mucho de esto, mucho de incredulidad. ¿Saben que muchas veces como creyentes, con nuestra boca podemos decir que sí creemos en Cristo? ¿Cierto? Yo creo que aquí, si preguntamos cuántos creen que Jesús es el Señor y que el Señor tiene control de tu vida siempre, todos, ¿qué vamos a decir? Amén, sí, así es. Pero el corazón solo lo conoce Cristo. El corazón lo conoce el Señor. Y ahí es donde nuestro corazón o es sensible al Señor o se ha endurecido. Cuando un corazón se endurece, puedo decir que creo, puedo decir muchas cosas bonitas, pero en mi corazón no soy sensible, no me he entregado totalmente a que esa fe sea genuina, decirle, Señor, te entrego todo, confío en ti, descanso en ti y sé que tú vas a hacer tu voluntad. Jesús estaba probando a este hombre porque estaba en ese entorno. Estaba lleno de personas que decían que sí, que creían en Dios, que sí, que lindo todo lo que decía Jesús, pero al final, si lo crucificamos mejor porque está molestando. Bajo ese entorno es que Jesús entonces ahora está diciendo esta frase, ¿no? Entonces Jesús le dijo, porque el hombre venía desesperado, diciendo, aquí está mi hijo, se está muriendo. ¿Y tú crees? Jesús, que ama tanto a la humanidad, ¿qué va a hacer? Inmediatamente va a ir a su casa a salvar a ese hijo, ¿cierto? No hizo eso Jesús. ¿Tú crees que Jesús era desalmado? ¿Que no le importaba la vida del niño? No, Jesús estaba buscando primero verdadera fe y que tenía que ser probada para ver si no había incredulidad, porque sin incredulidad usted sabe que Jesús no actúa. ¿Sabía eso? Aunque seamos hijos de Dios, pero no creemos que Cristo realmente va a hacer algo y le entregamos inclusive el temor de eso, Jesús no va a hacer nada. Jesús estará viendo a ver qué vamos a hacer nosotros. Por eso hace esto, ¿no? Por eso Jesús dice esta frase. También había dicho el Señor que no había profeta en su tierra. Usted sabe que le estaba hablando el Señor por una persona que para ellos era familiar. Claro, conocían a su padre, a la hermana, a los demás. ¿Es difícil creer que un familiar tenga palabra de Dios? ¿Sí? ¿Es difícil creer que tu mamá o tu papá tenga una palabra de Dios para ti hoy? ¿Es difícil creer que tu esposo o tu esposa tenga una palabra de Dios para ti? ¿Es difícil creer que tu hermano o tu hermana tiene una palabra de Dios para ti? Porque somos muy familiares, porque nos conocemos, porque sabemos de qué patita coja. No me vengas a mí a decir, no me vengas a mí a hablar de Dios. Mira todo lo que hiciste esta semana. Es que hacemos eso. Obviamente que con Cristo no es así, ¿cierto? Porque Cristo es perfecto. Pero en la realidad es que a veces nos pasa eso. Sí, yo creo que Jesús, pero ¿sabe qué? El pastor de lo que predicó, él no conoce mi situación. Eso decimos. ¿Sabe qué? El pastor no tiene ni idea de lo que yo estoy pasando. Entonces lo familiarizamos tanto que Cristo al final no está recibiendo la fe que Él necesita. Porque nuestra fe no está depositada en las personas, tiene que estar puesta en Cristo. Porque Él es el que hace la diferencia. Si alguien va a hacer un milagro es el Señor.
Mateo 13:58 dice que Jesús no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Y estamos hablando del pueblo de Dios, ¿no? Pero dice que no hizo ningún milagro porque había incredulidad. El corazón estaba cerrado. Sí, gloria a Dios, el Dios es santo, pero no creo que Jesús pueda intervenir en esto. Por eso es que Jesús quiere fe antes de la señal, antes del milagro. Porque, claro, nosotros crecemos mucho cuando vemos milagros, sanidades, cuando vemos que Jesús está obrando, que el Señor nos bendice. ¡Ay, qué milagro de provisión! ¿Cómo no voy a creer en el Señor? Pero acá estamos diciendo que muchas veces la situación es todo lo contrario. Jesús dice primero, hay que creer y después veremos. No le dijo eso a Tomás. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. De adelante. Así que tiene que ver en un principio que esa fe sea dependiente de Cristo. Dependa del Señor. Por eso es que Jesús quería ver si esa fe era verdadera, se tomó su tiempo, ¿no? ¿Y cuál fue la respuesta del necesitado? Fíjense que el necesitado pudo haberse afectado en su ego por la respuesta de Jesús. ¿Me entiende lo que quiero decir aquí? Porque Jesús responde a este hombre con una frase que puede ser muy dura, ¿no? Porque Jesús dice en general, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Si yo le digo esto a alguna persona hoy que está buscando al Señor, va a decir, yo a esta iglesia no voy más. No, este pastor está, mira lo que me dice. Porque nuestro ego muchas veces es tocado por una palabra de Dios. Y ¿saben qué busca ahí? Que la fe también tenga humildad. A tal punto de que yo puedo someterme a Cristo y lo que Él diga tiene razón. Si Él dice que hay incredulidad, ok, voy a tener que trabajar en eso. Voy a tener que someter mi corazón para que Dios lo sane. Por eso este hombre lo que hace es no argumentar con Cristo. La respuesta de él es, Señor, desciende antes que mi hijo muera. ¿Qué fue lo primero que le dijo? Señor, desciende antes que mi hijo muera. Yo confío en ti, creo en ti. Todo eso abarca al Señor. Por favor, actúa, muévete. Así que ahí está esa respuesta, ¿no? Se traduce en eso, de esa fe. Le dice, Señor, hay un reconocimiento a Cristo. Y ahí el Señor entonces le da la respuesta. Fíjese, lo tercero es que la fe que busca el Señor nos lleva a experimentar su amor y misericordia, porque usted sabe que todo es por misericordia de Dios. No merecemos nada. ¿Quién merece algo de Jesús? Cuando el Señor se mueve por compasión. No hay transacciones con nosotros. Cuidado que no hacemos pacto nosotros con Cristo, ¿eh? Eso se escucha mucho por ahí. Haz un pacto con Dios para que Dios te bendiga. No. Jesús hizo el pacto con nosotros en la cruz, el único pacto, y nosotros no podemos cumplir nada porque no podemos, no sabemos cómo hacerlo. Por eso es el nuevo pacto en su sangre que el Señor lo cumplió por nosotros. Así que el Señor todo lo que nos da es misericordia y gracia. Este hombre se encuentra con Jesús y va a recibir un milagro por gracia y misericordia del Señor Jesucristo. Así que aquí nosotros también, si le reconocemos al Señor como Señor, entonces también, ¿saben qué? Tenemos que aceptar las formas. Jesús no sana a todos igual. Jesús no les provee a todos igual. Jesús no actúa en la vida de nosotros a todos igual. No, es diferente, por eso es personal. Por eso actúa de una manera determinada con cada uno. Y nos gozamos por eso, porque también es multiforme gracia de Dios. Pero aquí el hombre tenía que entender, porque este hombre en su estructura, él pensaba que Jesús tenía que ir hasta mi casa y allí orar por mi hijo y en ese momento va a ser sano. Y Jesús le rompió el plan, se lo derribó. ¿Qué dijo Jesús? Ve, tu hijo ya está sano. ¿Cómo que ya está sano? No tengo que ir a mí, no vamos a ir a, no hace falta ni a tú. Yo te doy la palabra, tu hijo está sano. ¿Y qué hizo este hombre? Dice, tu hijo vive. Entonces vamos al versículo 51. El hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. ¿Vieron? Ahí está la clave de la fe que buscaba el Señor. Creer a la palabra del Señor Jesús.
creer a lo que Jesús dice. ¿Usted necesita una palabra de Cristo? ¿Tiene palabra de Dios? ¿Sabe dónde están todas las palabras de Jesús? Que dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Que Jesús dice que Él da fuerza, que el Señor dice que Él trae descanso a las almas. ¿Saben que Jesús dijo que Él es la paz? El Señor es todo para nosotros y está aquí en la palabra del Señor. ¿Cuánto de esto creemos? ¿Cuánto creemos a la palabra de Jesús? Porque eso es justamente lo que el Señor quería que hiciera. Y al final este hombre se encontró con esta realidad. Jesús sanó a su hijo, lo sanó antes de tiempo, porque si tuviera que caminar esas 20 millas, ¿no?, de Canaán hasta Capernaum, se le hacía muy tarde, no sé qué hubiera pasado con este hijo, pero fíjense que este hombre le creyó la palabra de Jesús y descansó. ¿Por qué? Porque 20 millas, no sé cuántas horas podemos tardar, pero si usted está con un problema con su hijo, iría corriendo y llegaría antes, ¿no? Pero dice que este hombre llegó recién al otro día a su casa, ¿no? Y les preguntó a la gente, y ellos dicen, a las 7 de ayer tu hijo fue sano. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Claro, si él había creído que a esa hora, ¿no?, este hombre estaría mirando la hora, ¿no? Son las 7, a esta hora Jesús me dijo que está sano, así que voy a preguntar. Y así fue, a las 7 de la misma hora. Pero no fue inmediato, ¿ven? Se tomó un día. ¿Qué significa? Descansó en Cristo, descansó en la palabra de Dios. Si Jesús me dijo que mi hijo está sano, entonces yo me voy a poner a dormir y voy a descansar y mañana voy a mi casa porque va a estar sano. ¿Se dan cuenta cómo le entregó el miedo de la necesidad? Le entregó la preocupación, las ansiedades, le entregó todo a Cristo y descansó en Él. Eso es fe. Le entrego todo a Él, descanso en la palabra que Dios me habla, porque sé que Dios lo va a hacer. No es complicado eso. Es creer a lo que el Señor ya ha dicho en su palabra. Así que él creyó ahí con descanso al alma. Y algo muy lindo que dice aquí es que creyó él con toda su casa. Algo pasó en este hombre. Este hombre realmente recibió a Cristo en su corazón y transmitió eso a su familia. Sus hijos empezaron a escuchar de Cristo. Los sirvientes sí tenían, porque este era una persona noble, y de pronto toda su casa ahora habían confiado en el Señor. Pusieron la fe en Cristo. Qué tremenda la obra de Cristo. Encontró verdadera fe en este hombre. No dice gran fe, sino la fe que Jesús buscaba, aunque sea un granito de mostaza, pero esa es la fe que busca el Señor. Una fe que le entrega todo a Cristo, una fe que depende de Cristo, que le dice Señor en todo tiempo, que le entrega los miedos, preocupaciones y descansa en Él, porque sabe que Jesús lo va a hacer. Eso es lo que el Señor te pide hoy para ti. Mira qué dice la palabra del Señor, Marcos 9:33. Jesús dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Así que necesitas poner tu fe en Cristo al 100% y ver que el Señor responderá a tus necesidades.